¿Alguna vez has sentido que tu alma clama desesperadamente por un refugio, un lugar donde todo dolor, miedo y ansiedad simplemente desaparezcan? ¿Te has preguntado si existe un rincón seguro en el universo donde puedas descansar verdaderamente, sin cargas, sin temores, sin heridas abiertas? Y si te dijera que en este mismo instante existe un regazo invisible, eterno, divino, que te está esperando, un regazo capaz de envolver tu vida entera, sanar tus cicatrices más profundas y devolverte una paz que el mundo jamás podrá ofrecerte. ¿Lo creerías? ¿Te atreverías a buscar ese refugio hoy conmigo? El tema de nuestro estudio de hoy es el poder secreto del regazo de Dios. Un misterio espiritual que muy pocos conocen verdaderamente, pero que puede cambiarlo todo en tu vida. Hoy descubrirás que hay un lugar secreto en el corazón de Dios, reservado para aquellos que, quebrantados, cansados o perdidos, se atreven a rendirse en sus brazos. Un poder oculto que no solo consuela, sino que también restaura, transforma y abre nuevas dimensiones de fe, esperanza y propósito para quien se atreve a habitar en él. ¿Has sentido últimamente que tu carga es demasiado pesada? ¿Que nadie en este mundo parece comprender la profundidad de tu dolor? Déjame decirte algo que podría cambiar tu destino. El regazo de Dios no es un símbolo lejano, ni una fantasía piadosa. Es un lugar real, espiritual, poderoso, donde el alma encuentra lo que el mundo le niega, descanso verdadero. En los próximos minutos te llevaré a un viaje espiritual profundo. Descubrirás qué significa realmente estar en el regazo de Dios, cómo puedes habitar allí y qué bendiciones sobrenaturales son reservadas para quienes se rinden por completo a su abrazo. Exploraremos pasajes bíblicos que revelan esta verdad poderosa y te enseñaré los secretos que muchos ignoran, pero que Dios quiere que conozcas hoy. ¿Estás dispuesto a dejar todo de lado, a cerrar tus distracciones y a abrir tu corazón para recibir una palabra que podría ser justamente la respuesta que has estado pidiéndole a Dios en secreto? Te invito a permanecer conmigo hasta el final, porque te aseguro que el poder secreto del regazo de Dios no solo cambiará tu perspectiva, sino que puede desbloquear bendiciones ocultas en tu vida que han estado esperando el momento exacto de ser reveladas. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un pequeño pero poderoso acto de fe. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase "Paz en Cristo". Cada vez que comentas esta frase, no solo sellas tu compromiso espiritual, sino que también te posicionas como un testigo activo de la palabra que Dios va a sembrar en tu vida hoy. Además, al dar me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo recomiende a otras almas necesitadas que hoy podrían estar clamando por un refugio que aún no conocen. ¿Te das cuenta? Estás convirtiéndote en parte viva de la expansión del amor de Dios en este mundo. ¡Qué bendición! Te felicito si ya comentaste y diste me gusta. Tu acción, aunque parezca pequeña, tiene un impacto eterno. Así como un grano de mostaza crece hasta convertirse en un gran árbol, tus pequeñas acciones de fe se convierten en instrumentos del plan divino. Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es suscribirte a un propósito. Es asegurarte de que en los días en que la tormenta quiera azotar tu vida, siempre tendrás un refugio donde escuchar la voz de Dios hablándote directamente al corazón. Miles de personas hoy no tienen una iglesia cerca, no tienen hermanos en la fe que les acompañen. Este canal es para ellos, para ti, para todos los que necesitan un lugar donde su fe sea fortalecida. Por eso te pido, comenta "Paz en Cristo" ahora mismo. Participa, no te quedes al margen. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo quiere usarte como canal de bendición.
Y escucha bien esto, la penúltima enseñanza de hoy podría contener una llave especial, una revelación capaz de desbloquear una bendición que has estado esperando por años. No te vayas antes de tiempo. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti en este encuentro. Ahora sí, si tu corazón ya está preparado, vamos a comenzar este viaje sagrado hacia el poder secreto del regazo de Dios. Un viaje que podría ser el inicio de tu descanso verdadero en los brazos eternos de tu Padre Celestial. 1. El regazo de Dios en los brazos de Jesús. Cuando hablamos del regazo de Dios, no podemos evitar pensar en los momentos en que Jesús, caminando entre los hombres, abrió sus brazos para acoger a los cansados, a los quebrantados, a los pecadores y a los olvidados. En Jesús, el regazo invisible del Padre se hizo carne y su abrazo se convirtió en un refugio tangible para quienes se atrevieron a acercarse. Puedes imaginarlo. Aquellos brazos abiertos en medio de la polvareda de Palestina, extendiéndose hacia el leproso rechazado, hacia el niño ignorado, hacia la mujer despreciada, hacia el hombre atormentado. En cada uno de esos encuentros, el poder secreto del regazo de Dios se manifestó trayendo sanidad, perdón, restauración y vida. Cuando el Evangelio de Mateo nos narra las palabras de Jesús diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», Mateo 11:28, no está haciendo una invitación retórica. Está abriendo en ese momento el acceso espiritual al regazo eterno del Padre. ¿No es acaso conmovedor pensar que el mismísimo Hijo de Dios te llama a ti por tu nombre para depositarte en su regazo? Que tus lágrimas, tus temores, tus derrotas y tus cansancios no son ignorados, sino que son recibidos como una ofrenda sagrada que Él toma en sus brazos para consolarte. Cada vez que Jesús tocaba un corazón herido, el invisible regazo de Dios descendía a la tierra. Cada vez que decía: «Tus pecados te son perdonados», el peso que oprimía un alma era trasladado a su abrazo divino. Cada vez que restauraba un corazón quebrantado, estaba mostrando al mundo que existe un lugar de descanso y protección que supera cualquier dolor humano. Querido oyente, ¿cuántas veces has buscado refugio en brazos que te traicionaron, en palabras humanas que prometieron amparo y solo trajeron decepción? Hoy Dios te dice: deja de correr hacia brazos equivocados. Hoy tienes la oportunidad de correr hacia el regazo que nunca te soltará, hacia el abrazo que nunca te condenará, hacia el descanso que no depende de circunstancias, sino de un amor eterno. En los Evangelios vemos a Jesús abrazar a los niños, un gesto que muchos de nosotros pasamos por alto. Sin embargo, ese acto es profundamente revelador. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:16. No era un simple gesto de afecto, era una declaración espiritual. El reino de Dios no es para los autosuficientes, ni para los fuertes en apariencia, ni para los que no necesitan un regazo. El reino de Dios pertenece a los que reconocen su necesidad de ser sostenidos, amados y guiados como un niño en los brazos de su Padre. ¿Te atreves a ser como esos niños hoy? ¿A rendir tu orgullo, tus máscaras, tus heridas y simplemente dejarte cargar por el abrazo de Dios? Muchos hoy están agotados porque viven luchando batallas que nunca fueron llamados a pelear solos. Se desviven intentando controlar su vida, sus problemas, sus futuros, sin darse cuenta de que la verdadera fortaleza está en rendirse en los brazos de quien ya venció por ellos. Jesús no solo nos mostró el regazo del Padre, sino que se convirtió Él mismo en ese refugio.
Cuando colgó en la cruz, sus brazos abiertos eran también la imagen suprema de ese regazo disponible para todo aquel que crea. Un regazo que no exige perfección, sino fe. Un regazo que no pide méritos, sino entrega. Un regazo que no mide tu pasado, sino tu deseo de ser amado y transformado. Hoy tú puedes acercarte sin miedo. Hoy puedes correr a esos brazos abiertos, sin importar cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas tropezado, cuántas veces hayas sentido que no eras digno. La invitación sigue en pie. Venid a mí, y yo os haré descansar. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener respuestas para todas tus preguntas. No necesitas estar completamente sanado para correr hacia el sanador. Solo necesitas dar un paso. Solo necesitas rendirte. Solo necesitas creer que en su regazo tu alma encontrará lo que ha estado buscando toda tu vida. Permíteme preguntarte hoy, con todo el amor pastoral de mi corazón, ¿hasta cuándo seguirás cargando solo lo que Dios quiere cargar contigo? ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de ese abrazo eterno que lleva esperando por ti desde antes de que nacieras? Quizá has sentido que Dios está lejos, que tus oraciones rebotan en el techo, que tu fe se ha enfriado, pero permíteme revelarte un secreto. Él nunca se movió. Él siempre ha estado allí con los brazos extendidos, esperando que corras hacia Él. Hoy es el día, hoy es el momento sagrado. Hoy puedes decidir no solo escuchar sobre el regazo de Dios, sino habitar en Él. Hoy puedes rendirte como aquel niño que corre sin miedo a los brazos de su padre, sabiendo que allí, y solo allí, encontrará todo lo que su corazón necesita. Cuando termines de ver este video, quiero que te quedes unos minutos en silencio, en oración, imaginándote a ti mismo en los brazos de Jesús. Permite que esa imagen no sea solo una fantasía, sino una realidad espiritual que transforme tu interior. Permite que el Espíritu Santo te convenza de que el regazo de Dios no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa para todos los que se atreven a creer. Y recuerda, los brazos abiertos de Jesús en la cruz siguen siendo hoy la más grande invitación de amor que la humanidad ha recibido. No la ignores, no la rechaces, corre hacia Él y descansa, por fin, en el poder secreto del regazo de Dios. En 2, el refugio en las alas del Altísimo. Ahora que hemos comprendido cómo Jesús representa el acceso viviente al regazo de Dios, es necesario adentrarnos en otro retrato bíblico igualmente poderoso y conmovedor: las alas del Altísimo. Porque a lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela otra imagen del regazo divino, un refugio tierno, cálido, pero también fuerte e invencible, como el abrigo bajo las alas del Creador. El Salmo 91, conocido como el Salmo del Refugio, nos entrega una promesa que late en el corazón mismo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1, 2. ¿Puedes sentir la ternura que emana de estas palabras? No es solo protección militar, no es simplemente un muro inexpugnable, es abrigo, sombra, refugio. Es como un nido bajo las grandes alas de un ave que guarda a sus polluelos del frío, del viento, de los depredadores. Es el regazo de Dios extendido sobre ti, cubriéndote con su amor y su poder. ¿Alguna vez te has sentido expuesto en medio de las tormentas de la vida? ¿Has sentido que los vientos de la desesperanza, las lluvias del miedo o los rayos de la culpa amenazaban con destruirte? El regazo de Dios, bajo sus alas, es el único lugar donde ninguna tormenta puede alcanzarte verdaderamente. No es que las dificultades desaparezcan de la vida, es que bajo sus alas, esas dificultades pierden su poder sobre ti.
El Salmo 91 continúa, diciendo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. Mira qué imagen tan poderosa. No solo eres cubierto, sino que eres abrazado por la verdad misma. Debajo de sus alas, la mentira de tu insuficiencia, del miedo, de la desesperanza, no puede sostenerse. Allí, en el regazo de Dios, bajo su sombra, descubres tu verdadera identidad. Hijo, amado, protegido, vencedor. Te das cuenta de lo precioso que eres para Dios. Él no ofrece su sombra a cualquiera, ofrece su abrigo a aquellos que deciden habitar en su presencia. Habitar no es visitar de vez en cuando, habitar es permanecer, establecerse, confiar. Es rendirse completamente en los brazos del Padre y decidir no salir más de su refugio. Muchos creyentes hoy viven como visitantes esporádicos del regazo de Dios. Corren a Él en emergencias, oran en los días de crisis, claman cuando el dolor los aprieta, pero apenas pasa la tormenta, vuelven a confiar en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento, y así pierden el poder transformador de habitar bajo las alas del Altísimo. ¿Eres tú uno de ellos? Hoy el Espíritu Santo te llama a más. Te llama a no ser un visitante del refugio, sino a ser un habitante del regazo eterno. Te llama a hacer de su abrazo tu dirección permanente, tu lugar de residencia espiritual. Imagínate ahora un pequeño polluelo en medio de una tormenta. Los vientos azotan, la lluvia cae con fuerza, los truenos estremecen el suelo. Pero el polluelo, en vez de correr en pánico, simplemente se acurruca bajo las alas de su madre. Él no necesita pelear contra el viento, no necesita entender la magnitud de la tormenta, solo necesita permanecer en el lugar correcto, bajo las alas que lo protegen. Así también nosotros somos llamados a vivir, no entendiendo siempre todo, no luchando contra todo, sino permaneciendo, confiando, descansando en el regazo del Altísimo. Y aquí te comparto un secreto espiritual. Cada vez que tú decides confiar en Dios en medio de la tormenta, aunque no veas la solución, aunque no sientas su presencia, aunque todo alrededor grite lo contrario, tú estás habitando en su regazo. Y en ese lugar secreto ocurren milagros invisibles que luego se manifiestan en tu vida de manera sobrenatural. Debajo de sus alas, el veneno de la crítica no te alcanza. Debajo de sus alas, los dardos de la ansiedad pierden su fuerza. Debajo de sus alas, los fracasos del pasado no tienen el poder de definir tu futuro. La seguridad del regazo de Dios no depende de que el enemigo deje de atacarte. Depende de que tú permanezcas cubierto bajo sus alas, confiando en su fidelidad. ¿Recuerdas cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo con profunda tristeza: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Ese lamento de Jesús es un eco del corazón de Dios hacia ti hoy. ¿Cuántas veces ha querido cobijarte, protegerte, amarte, sanarte, y tú en tu prisa, en tu orgullo, en tu autosuficiencia, has huido de sus alas? Hoy Él vuelve a extender sus brazos. Hoy Él vuelve a ofrecerte su sombra. No dejes pasar esta oportunidad. No endurezcas tu corazón. Corre hacia su refugio. Corre hacia su abrazo. Habita bajo sus alas. Y cuando lo hagas, experimentarás el poder secreto del regazo de Dios. Un poder que te fortalece cuando deberías estar vencido. Que te levanta cuando deberías estar derrotado. Que te da esperanza cuando todo parece perdido. Que te hace caminar sobre las aguas de la vida, no porque seas fuerte, sino porque su abrazo te sostiene. Quédate en este video. Permite que cada enseñanza que viene a continuación te acerque más a ese refugio eterno.
porque quien habita bajo las alas del Altísimo no solo sobrevive, florece, y Dios quiere verte florecer aún en medio del desierto. 3. El abrazo del Padre al Hijo pródigo. Después de comprender que el regazo de Dios es el refugio bajo sus alas, vamos a adentrarnos en uno de los retratos más emocionantes y reveladores que Jesús nos dejó: el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Una escena que no solo ilustra el perdón, sino que nos revela el corazón del Padre, anhelando que volvamos a su regazo. En la parábola del Hijo pródigo, narrada en Lucas 15, vemos a un joven que en su arrogancia decide abandonar la casa de su padre buscando libertad. Pero lo que encuentra lejos de ese hogar es dolor, vacío y una degradación que jamás imaginó vivir. Solo cuando está en lo más bajo, entre la suciedad de los cerdos, recuerda algo: que en la casa de su padre había abundancia, refugio, dignidad. Querido oyente, ¿cuántas veces tú también, como ese hijo, te has alejado del regazo de Dios creyendo que afuera encontrarías algo mejor? ¿Cuántas veces has buscado abrazos que no podían consolarte, refugios que terminaron lastimándote, libertades que se convirtieron en cadenas? Esta parábola no es solo una historia antigua, es el eco de la historia de millones de almas hoy, y puede ser también tu historia de regreso. El momento más impactante llega cuando el hijo, lleno de vergüenza, decide volver. No espera honra, no espera abrazos, solo quiere ser un siervo más. Sin embargo, el relato nos revela algo sorprendente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. ¿Puedes imaginar esa escena? El padre no esperó que el hijo llegara a la puerta, no esperó una disculpa perfecta, no le pidió explicaciones. Corrió hacia él, se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó. Ese es el retrato más puro del poder secreto del regazo de Dios. Un abrazo que precede al arrepentimiento completo. Un regazo que corre hacia el quebrantado. Un refugio que no exige justificaciones, sino que ofrece restauración inmediata. Y observa esto: el hijo iba a ofrecer un discurso preparado para pedir perdón. Pero en cuanto recibe el abrazo del padre, su identidad es restaurada sin condiciones. El padre manda traer la mejor ropa, el anillo de autoridad y organiza una fiesta. ¿Sabes qué significa eso? Que en el regazo de Dios, tu pasado no es lo que define tu valor. Que para el Padre, tu error no es el capítulo final de tu historia. Que su abrazo es más fuerte que tus pecados, más fiel que tus traiciones, más permanente que tus caídas. Quizás tú también has sentido que tus errores son demasiado grandes para ser abrazados, que tu vergüenza es demasiado profunda para ser cubierta, que tu distancia es demasiado larga para ser recorrida. Pero hoy Dios te dice: yo corro hacia ti. No importa cuán lejos estés, no importa cuán manchado estés, no importa cuán perdido hayas estado. Mi regazo sigue abierto para ti. Puedes sentirlo en tu corazón. Esa voz que te dice: no sigas huyendo, no sigas ocultándote. Ven a casa, ven a mi abrazo. Cada uno de nosotros, en algún momento, hemos sido hijos pródigos. Hemos buscado fuera lo que solo el regazo de Dios podía darnos. Pero el mayor milagro no está en la gravedad de nuestra caída, sino en la grandeza del amor que nos recibe. Hoy, en este mismo momento, tú puedes volver. No necesitas discursos perfectos. No necesitas arreglar tu vida primero. Solo necesitas dar el primer paso de regreso, y encontrarás al Padre corriendo hacia ti, con los brazos abiertos, con el regazo dispuesto para envolverte y restaurarte. Ese abrazo no solo te consuela, te transforma, te limpia, te levanta,
Te recuerda quién eres, hijo, amado, redimido, esperado, celebrado. ¿Te das cuenta de lo diferente que es el amor de Dios del amor humano? En este mundo te aman mientras cumples expectativas, te abrazan mientras no falles, te reciben mientras seas útil. Pero el regazo de Dios te abraza precisamente cuando más roto estás. Te ama precisamente cuando menos lo mereces. Te recibe precisamente cuando más necesitas volver. Y ese amor no cambia, no se agota, no se decepciona, no se cansa de esperarte. Hoy te invito a hacer una pausa en tu corazón. Cierra tus ojos, si puedes, por un momento. Imagina al Padre corriendo hacia ti, no con reproches, no con acusaciones, sino con lágrimas de amor en sus ojos, extendiendo sus brazos, abriendo su regazo. Y escúchalo decir: hijo mío, hija mía, vuelve a casa. Mi regazo siempre será tu hogar. Quédate conmigo en este video. Aún quedan enseñanzas poderosas que abrirán más tu entendimiento sobre el poder secreto del regazo de Dios. Cada tópico que viene es una llave más que Dios quiere depositar en tu corazón. No te distraigas. No dejes que el enemigo robe esta semilla. Hoy puedes comenzar a habitar de verdad en el lugar más seguro del universo, el regazo eterno de tu Padre Celestial. 4. El regazo de Dios en el Salmo 23. El descanso del alma. Ahora que hemos sentido el amor del Padre corriendo hacia el Hijo pródigo, necesitamos adentrarnos en uno de los pasajes más amados de toda la Escritura, donde el regazo de Dios se revela, no solo como un refugio de emergencia, sino como un estilo de vida. El precioso Salmo 23, David, el dulce cantor de Israel, escribió estas palabras no desde la comodidad de un palacio, sino desde las profundidades de un corazón que había aprendido a encontrar descanso en Dios en medio de los valles más oscuros de su vida. Escucha cómo empieza este salmo inmortal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Cada palabra aquí es un eco del regazo de Dios. Cuando declaramos que Jehová es nuestro pastor, estamos afirmando que no estamos solos en esta vida, que hay alguien que cuida cada uno de nuestros pasos, que hay alguien que guía nuestro corazón errante de regreso a la seguridad de su abrazo. ¿Te has sentido alguna vez como una oveja perdida? Desorientado, vulnerable, incapaz de encontrar el camino correcto? David también se sintió así, pero descubrió que en el regazo del buen pastor su alma encontraba descanso, dirección y plenitud. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23:2. ¿Puedes imaginarlo? El regazo de Dios no es solo un lugar de protección contra el peligro, es también un lugar de descanso para el alma cansada. Dios no solo quiere salvarte del enemigo, quiere restaurarte en lo profundo de tu ser, quiere llevarte a pastos verdes, donde tu fe pueda fortalecerse, donde tus heridas puedan sanar, donde tu esperanza pueda ser renovada. En medio de un mundo que corre frenéticamente, donde el valor se mide por la productividad y el éxito, el regazo de Dios te susurra: detente, descansa en mí, yo soy suficiente para ti. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente descansaste en la presencia de Dios? No pidiéndole cosas, no explicándole tus problemas, sino descansando como un niño en el regazo de su Padre, confiando plenamente en su amor y su cuidado. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmos 23:3. El regazo de Dios no solo te consuela, te transforma, te guía hacia la justicia, te alinea con su propósito eterno, te restaura desde adentro hacia afuera. No es un consuelo que te adormece en tu dolor, es un consuelo que te impulsa a caminar en nuevos caminos de vida, de verdad, de propósito divino.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. David no ignora la existencia de valles oscuros, no promete una vida sin pruebas, pero nos revela el secreto que sostiene al corazón creyente, la presencia de Dios en medio del valle. El regazo de Dios no siempre nos saca del valle inmediatamente, pero nos abraza dentro del valle. Nos sostiene cuando nuestros pies tiemblan, nos infunde aliento cuando nuestras fuerzas flaquean, nos recuerda que aunque la oscuridad sea real, su amor es más real todavía, y esa certeza cambia todo. Ya no caminamos como huérfanos abandonados, caminamos como hijos abrazados, caminamos como almas que saben que aún en el peor escenario, el regazo de su Padre las envuelve. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmos 23:5. Puedes ver la imagen. En medio de los enemigos, en medio del ataque, Dios no solo te protege, te honra. Prepara una mesa para ti, te unge con su aceite, hace rebosar tu copa. En el regazo de Dios, tus derrotas se convierten en testimonios. Tus cicatrices se convierten en trofeos de su gracia. Tu llanto se convierte en un canto de victoria. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23:6. ¿Notas cómo termina el Salmo? David no habla de una visita ocasional, habla de morar en la casa de Dios, de vivir permanentemente en su presencia, de hacer del regazo del Padre su hogar eterno. Y esa es la invitación para ti hoy. No visites el regazo de Dios solo cuando todo se derrumba. Haz de Él tu hogar diario, haz de su abrazo tu dirección de vida, haz de su amor tu alimento, tu descanso, tu identidad. El poder secreto del regazo de Dios no es solo un consuelo momentáneo, es un estilo de vida, es una morada espiritual que te sostiene en la cima y en el valle, que te fortalece en la alegría y en el dolor, que te mantiene firme cuando todo alrededor se tambalea. Hoy, querido oyente, el buen pastor extiende sus brazos una vez más. Hoy te invita a recostar tu alma en sus pastos verdes, a beber de sus aguas de reposo, a caminar confiado bajo su guía, a descansar bajo su sombra. No ignores su voz, no sigas corriendo solo. Ven a habitar en el poder secreto del regazo de Dios. Allí encontrarás descanso, allí encontrarás vida, allí encontrarás a aquel que es todo lo que tu alma ha estado buscando. Quédate conmigo, porque las próximas enseñanzas revelarán aún más secretos poderosos sobre cómo habitar plenamente en el regazo de Dios y vivir una vida transformada. 5. El regazo de Dios en la figura de Ruth y Noemí. Al avanzar en este recorrido espiritual hacia el corazón de Dios, encontramos otra imagen conmovedora del regazo divino, la relación entre Ruth y Noemí. Esta historia, registrada en el libro de Ruth, no solo nos habla de lealtad y redención, sino que también nos revela un principio eterno. El regazo de Dios puede manifestarse a través de personas que Él pone en nuestro camino. Ruth era una extranjera, una moabita, una mujer sin derechos ni protección en la tierra de Israel. Tras la muerte de su esposo, en lugar de regresar a su pueblo y a sus dioses, toma una decisión radical: aferrarse a Noemí y a través de ella abrazar al Dios verdadero. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. ¿Notas la fuerza de esta declaración? Ruth está dejando atrás su historia, sus raíces, su identidad anterior, para buscar refugio bajo un nuevo Dios, el verdadero,
el único capaz de ofrecerle un regazo seguro. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas comenzando de nuevo, sin nada? Que todo lo que conocías se había perdido y te veías obligado a dar pasos inciertos hacia un futuro desconocido. Ruth también caminó por ese valle de incertidumbre, pero en su lealtad, en su fe silenciosa, encontró algo más grande que un nuevo hogar. Encontró el regazo de Dios protegiéndola en cada paso. Aunque al principio su situación parecía desesperada, Dios ya estaba preparando una redención para ella. Boaz, pariente de Noemí, sería quien se convertiría en su redentor. Pero no podemos pasar por alto algo crucial. Antes de encontrar a Boaz, Ruth encontró refugio en Noemí. En la cultura de aquellos tiempos, una mujer viuda y extranjera estaba expuesta a todo tipo de peligros. Pero Noemí, con su amor, su sabiduría y su fe, se convirtió en un regazo humano que representaba el cuidado divino sobre la vida de Ruth. Así también obra Dios en nuestras vidas. A veces, su regazo no se manifiesta solamente en experiencias místicas o momentos de oración, sino también en personas que Él pone en nuestro camino, personas que nos abrazan cuando más lo necesitamos, que nos orientan cuando estamos perdidos, que nos cubren espiritualmente cuando nos sentimos vulnerables. ¿Recuerdas a alguien que haya sido ese regazo de Dios para ti en algún momento? Alguien que, sin buscarlo, se convirtió en refugio, en guía, en abrazo. Quizá fue un amigo, un pastor, un familiar, incluso alguien que apareció brevemente pero dejó una marca eterna en tu corazón. Y ahora piensa, ¿podría ser que Dios también te esté llamando a ser ese regazo para otros? Podría ser que, así como Ruth encontró refugio en Noemí, alguien esté necesitando encontrar refugio en tu fe, en tu amor, en tu abrazo. La historia de Ruth no termina en el dolor, no termina en la pobreza ni en la desesperanza, porque cuando decides habitar bajo el regazo de Dios, aun a través de personas que Él usa, el final siempre es redención. Boaz, al redimir a Ruth, no solo le devuelve dignidad, la introduce en la genealogía de David y por ende en la genealogía de Jesús. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? La decisión de Ruth de buscar refugio bajo las alas del Dios verdadero no solo cambió su presente, sino que la insertó en el plan eterno de salvación para toda la humanidad. Así actúa el poder secreto del regazo de Dios. No solo sana tus heridas inmediatas, te posiciona para formar parte de su propósito eterno. Ruth comenzó buscando pan y protección. Encontró herencia y eternidad. Tú también puedes estar atravesando momentos de necesidad, de búsqueda, de quebranto. Puedes sentir que caminas en tierras desconocidas, que las pérdidas han sido demasiado grandes, que las certezas se han desmoronado. Pero escucha bien esta verdad. Si caminas hacia el regazo de Dios, si decides confiar en Él como Ruth confió, tu historia no terminará en dolor. Tu historia será redimida. Tu historia será tejida en la red eterna de su amor. Tu historia será usada para algo mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. ¿Te das cuenta? Dios no busca perfección, no busca antecedentes impecables. Busca corazones que estén dispuestos a confiar, a aferrarse, a caminar en fe. Hoy, querido oyente, quizá estás como Ruth al borde del campo, preguntándote si serás visto, si serás acogido, si habrá un lugar para ti. Déjame decirte, en el regazo de Dios siempre hay lugar, siempre hay pan, siempre hay herencia, siempre hay redención. Permite que esta enseñanza se grabe profundamente en tu corazón. No importa cuán forastero, cuán perdido o cuán indigno te sientas, en el regazo de Dios eres hijo. En el regazo de Dios eres amado. En el regazo de Dios
Tu historia tiene propósito. Quédate conmigo en este video. Aún faltan revelaciones que el Espíritu Santo quiere depositar en ti. Cada enseñanza, cada palabra, cada ejemplo es una semilla que, si decides abrazarla, puede dar fruto de vida eterna en ti. 6. El regazo de Dios revelado en el descanso sabático. Después de ver cómo el regazo de Dios se manifiesta a través de la restauración personal y las relaciones divinas, como en el caso de Ruth y Noemí, es necesario ahora contemplar una dimensión aún más profunda de este refugio sagrado, el descanso sabático. Cuando Dios creó el mundo, en 6 días llenó el vacío con belleza, orden y vida. Cada elemento fue formado con sabiduría infinita. Y al 7º día, el relato de Génesis nos revela algo impactante. Dios no creó más cosas, no ejecutó más obras, no extendió su poder de creación en nuevas maravillas. Dios descansó, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Génesis 2:2. Ahora piensa en esto. ¿Necesita Dios realmente descansar? ¿Se cansa el Todopoderoso? ¿Se agota el Eterno? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué descansó? Porque estaba estableciendo un principio eterno para toda su creación. El descanso no es debilidad. El descanso es comunión. El descanso es vivir en el regazo de Dios. Cuando Dios instituye el sábado, no lo hace como una carga legalista. Lo hace como una invitación amorosa. Dejen sus trabajos, dejen sus preocupaciones, dejen sus intentos de controlar el mundo y vengan a descansar en mi regazo. El descanso sabático es en esencia una metáfora viviente del regazo de Dios. Es la manera práctica en que aprendemos a habitar en su abrazo, confiando en que mientras descansamos en Él, Él sostiene todas las cosas. Muchos creyentes hoy viven en un agotamiento perpetuo. Luchan, se esfuerzan, se angustian, intentan cumplir todos los requisitos, resolver todos los problemas, alcanzar todas las metas, y olvidan el principio fundamental. Fuimos creados para descansar en Dios. Jesús mismo, al enfrentar las expectativas religiosas de su época, dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. ¿Te das cuenta de la ternura detrás de esas palabras? Dios diseñó un día de descanso no para su beneficio, sino para el nuestro. Un día para volver al regazo que da sentido a nuestra existencia. Un día para recordar que no somos esclavos del trabajo, del miedo, de las expectativas, sino hijos, amados. ¿Has estado viviendo como esclavo últimamente, agobiado por cargas que Dios nunca quiso que llevaras solo? Sintiendo que si no haces más, si no te esfuerzas más, si no corres más, todo se derrumbará. El Espíritu Santo te dice hoy: vuelve al regazo del Padre, vuelve al descanso, vuelve a confiar. Cada vez que decides honrar el principio del descanso sabático, no necesariamente como un ritual rígido, sino como una actitud espiritual, estás diciendo: Señor, mi vida no depende de mi esfuerzo, sino de tu abrazo. Mi futuro no depende de mi ansiedad, sino de tu fidelidad. Mi identidad no depende de lo que hago, sino de quién soy en ti. Y eso, querido oyente, libera. Eso sana. Eso restaura. El descanso sabático también prefigura algo aún más glorioso: el descanso eterno que nos espera en el cielo. El libro de Hebreos nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. ¿Lo ves? La vida cristiana no es una carrera frenética hacia el cielo. Es un caminar hacia el regazo eterno de Dios. Un caminar donde cada paso de fe es un anticipo del abrazo perfecto que nos espera. Y aún aquí, en medio de este mundo caótico, ya podemos empezar a saborear ese reposo. Cada vez que oramos, cada vez que adoramos,
Cada vez que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos en los brazos del Padre. El regazo de Dios es el sábado perpetuo del alma. Es el lugar donde nuestras batallas se rinden, donde nuestros miedos se callan, donde nuestra ansiedad cede ante su soberanía, donde nuestro corazón cansado encuentra vida nueva. Hoy quiero preguntarte, ¿estás habitando en ese regazo? ¿O estás viviendo como un huérfano espiritual, corriendo, temiendo, agotándote? Hoy puedes decidir dejar las cargas. Hoy puedes decidir soltar las batallas que no te corresponden. Hoy puedes elegir vivir el descanso sabático de tu alma, recostándote en el regazo eterno de tu Dios. Haz una pausa ahora mismo, ahí donde estás. Respira profundamente. Cierra los ojos. Imagina el regazo de Dios extendido sobre ti, su paz cubriéndote como un manto suave, su amor envolviéndote como un susurro eterno. Eso es tuyo, eso te pertenece en Cristo. Eso es lo que el Padre diseñó para ti desde el principio, un descanso que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Quédate en este video. Las próximas enseñanzas continuarán revelándote aún más tesoros escondidos en el poder secreto del regazo de Dios. Estamos apenas empezando a vislumbrar la inmensidad de su amor. 7. El regazo de Dios en el consuelo del Espíritu Santo. Después de contemplar el descanso sabático como una expresión del regazo de Dios, es hora de adentrarnos en una dimensión aún más íntima, una promesa viva para cada creyente, el consuelo del Espíritu Santo, porque no siempre veremos a Dios con nuestros ojos físicos, ni sentiremos un abrazo literal, pero a través del Espíritu Santo, Dios mismo habita en nosotros, envolviéndonos con su presencia como un regazo eterno. Jesús, poco antes de enfrentar la cruz, sabiendo que sus discípulos quedarían confundidos, atemorizados y desorientados, les dejó una promesa que cambiaría para siempre el caminar del creyente. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. ¿Puedes imaginar el peso de estas palabras? Jesús no prometió una solución a todos nuestros problemas visibles. Prometió una presencia, un consuelo, un regazo que habitaría en nosotros. El Espíritu Santo es el abrazo constante de Dios en nuestro interior. Es la voz que nos susurra paz en medio del caos. Es el refugio que calma nuestras ansiedades cuando todo parece derrumbarse. Es el regazo divino extendido más allá de lo físico, penetrando cada rincón de nuestro ser. ¿Alguna vez has sentido un consuelo inexplicable en momentos donde todo en tu entorno era oscuridad? ¿Un susurro de esperanza cuando no había razones humanas para tenerla? ¿Una certeza de amor cuando todo apuntaba al abandono? Eso, querido oyente, es el regazo de Dios a través del Espíritu Santo. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían tribulaciones, persecuciones, pérdidas. Sabía que sus cuerpos serían azotados, que sus corazones serían quebrantados, que sus mentes serían tentadas al desaliento. Por eso no les prometió ausencia de dolor, les prometió la presencia del consuelo. Y esa promesa es para ti hoy también. No estás solo en tus batallas. No estás desamparado en tus noches oscuras, no eres una oveja huérfana vagando sin rumbo. El Consolador habita en ti, el regazo de Dios late dentro de ti. El apóstol Pablo, experimentando prisiones, naufragios, traiciones y todo tipo de adversidades, pudo decir con una fe inconmovible: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias,
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 1 Corintios 1, 3, 4. Observa en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, no solo en las pequeñas, no solo cuando todo parece manejable, sino en todas. El Espíritu Santo no solo nos consuela para que nos sintamos mejor momentáneamente, nos consuela para que podamos a nuestra vez convertirnos en consuelo para otros. Así como Noemí fue refugio para Ruth, así como Jesús abrazó a los quebrantados, tú y yo estamos llamados a ser extensiones vivas del regazo de Dios en este mundo roto. ¿Sabes por qué? Porque un corazón que ha sido abrazado por Dios, inevitablemente empieza a abrazar a otros. Un alma que ha bebido del consuelo divino, inevitablemente se convierte en fuente de consuelo para quienes caminan en el desierto. Y aquí yace un principio espiritual poderoso. Mientras más habitamos en el regazo de Dios, más nos parecemos a Él. Mientras más permitimos que el Espíritu Santo nos consuele, más capaces somos de consolar. Mientras más descansamos en su amor, más amor fluye espontáneamente de nuestras vidas. Pero hay algo más profundo que necesitas saber. El Espíritu Santo no solo consuela, también nos recuerda constantemente que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Ves? El enemigo quiere que te sientas huérfano, quiere que creas que estás solo, olvidado, rechazado. Pero el Espíritu Santo susurra a tu alma una y otra vez que eres hijo amado, heredero del reino, destinatario eterno del regazo del Padre. Cada vez que eliges escuchar esa voz, en lugar de las voces de condenación, de miedo o de desesperanza, estás abrazando tu verdadera identidad. Estás entrando más profundamente en el regazo de Dios. Estás dejando que su amor te redefina, te sane, te fortalezca. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No necesitas que cambien tus circunstancias para descansar. No necesitas que desaparezcan tus problemas para sentirte seguro. No necesitas tener todas las respuestas para sentirte abrazado. Tienes el Consolador habitando en ti. Tienes el regazo de Dios latiendo en tu interior. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de fe profundo. Allí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Coloca tu mano sobre tu pecho como un gesto de rendición y repite en tu corazón: Espíritu Santo, me rindo a tu consuelo. Recibo el abrazo del Padre. Me dejo abrazar por tu amor eterno. No importa cuánto dolor hayas acumulado, no importa cuántas veces hayas sentido que no podías más, el regazo de Dios sigue disponible para ti, no como una promesa distante, sino como una presencia viva dentro de ti. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación seguirá profundizando esta revelación poderosa. Todavía hay secretos espirituales que el Espíritu Santo quiere depositar en tu corazón para que vivas cada día más abrazado, más fortalecido, más lleno de su paz. 8. El regazo de Dios en la promesa de vida eterna. Después de caminar por los retratos del consuelo presente que el regazo de Dios ofrece aquí en la tierra, llegamos ahora al broche de oro de esta travesía espiritual, la promesa de vida eterna. Porque el abrazo de Dios que sentimos en momentos de oración, en el descanso sabático, en la acción del Espíritu Santo, no es más que una pequeña muestra del abrazo definitivo que nos espera en la eternidad. Toda la Escritura apunta hacia un desenlace glorioso, un reencuentro definitivo, un descanso absoluto, una plenitud que ningún corazón humano puede aún comprender en su totalidad. Jesús lo expresó de manera sublime cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Juan 14:2. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El regazo de Dios no es solamente un refugio momentáneo para las tribulaciones de esta vida. Es nuestro destino eterno. Es el hogar para el cual fuimos creados. Es el lugar donde finalmente todo anhelo insatisfecho, todo dolor inconcluso, toda lágrima derramada será redimido para siempre. Muchos creyentes viven como si su relación con Dios terminara en la tierra, como si su consuelo fuera solo un parche para sobrevivir a esta existencia difícil. Pero la verdad es mucho más gloriosa. Todo consuelo que ahora experimentamos es apenas un anticipo de la plenitud que nos espera en su abrazo eterno. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, exclamó con esperanza, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Nuestra casa verdadera no es de ladrillos ni de maderas, no es de carne ni de sangre. Nuestra casa es el regazo eterno de Dios. Un hogar donde nunca más seremos extranjeros. Un lugar donde jamás volveremos a sentir miedo, tristeza o soledad. El libro de Apocalipsis, al describir la consumación final de los tiempos, nos regala esta promesa poderosa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:13-4. ¿Puedes sentir la esperanza que brota de estas palabras? Cada lágrima que has derramado, Dios la recogerá. Cada dolor que has soportado, Dios lo sanará. Cada clamor que has lanzado al cielo, Dios lo responderá en plenitud. Y lo hará no simplemente aliviando tus cargas, sino abrazándote para siempre en su presencia gloriosa. Hoy vivimos entre lo que ya hemos recibido y lo que aún esperamos. Ya hemos sido adoptados como hijos, ya hemos probado el consuelo del Espíritu, ya hemos experimentado destellos del poder secreto del regazo de Dios. Pero todavía anhelamos el día glorioso en que lo veremos cara a cara. Ese día, querido oyente, no será el final, será el verdadero comienzo. El comienzo de una eternidad, donde jamás seremos arrancados de su abrazo, donde no habrá noche, ni sombra, ni separación, donde el latido de nuestro corazón resonará al compás del latido eterno del Padre. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó esta promesa inquebrantable: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él no nos abandona ahora, y tampoco nos abandonará al final. El regazo de Dios que hoy experimentamos en parte, mañana será nuestra morada completa. Por eso, querido amigo en Cristo, no pierdas la esperanza. No dejes que las tribulaciones presentes nublen tu visión eterna. No permitas que las heridas de este mundo te roben la certeza de que tu historia verdadera aún no ha comenzado. Todo sacrificio, toda lágrima, toda fidelidad, todo suspiro de fe tendrá sentido cuando finalmente corramos hacia el abrazo eterno de nuestro Padre. Allí no habrá despedidas, allí no habrá pérdidas, allí no habrá distancias, solo su abrazo, solo su regazo, solo su amor envolviéndonos para siempre. Y es esa certeza la que sostiene nuestra alma en los días oscuros. Es esa promesa la que fortalece nuestras rodillas cansadas. Es ese destino glorioso el que nos permite seguir adelante sabiendo que no somos peregrinos sin hogar, sino hijos que caminan hacia la casa del Padre. Así que hoy, mientras sigues en este viaje terrenal, recuérdalo. Cada paso que das en fe, cada oración que elevas en lágrimas, cada acto de obediencia, te acerca más al regazo eterno de Dios.
Mantente firme, mantente confiando, mantente anhelando, porque muy pronto ese abrazo que tu alma ha buscado toda su vida se convertirá en tu eternidad. 9. El regazo de Dios revelado en la dependencia del niño pequeño. Cuando el Señor Jesús quiso explicar quién era verdaderamente grande en el reino de los cielos, no escogió a un sabio, ni a un rico, ni a un héroe de guerra. Tomó a un pequeño niño en sus brazos y mirando a sus discípulos proclamó una verdad eterna. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Esta enseñanza no es una mera invitación a la inocencia o a la sencillez. Es una revelación profunda sobre el corazón que habita el regazo de Dios. Un corazón de niño, un corazón que confía, un corazón que se abandona sin miedo en los brazos de su padre. Cuando un niño pequeño corre a los brazos de su madre o su padre, no lo hace después de analizar probabilidades o calcular riesgos. Corre por instinto, corre porque sabe, sin necesidad de razones, que en esos brazos se encuentra refugio, alimento, consuelo, protección. Corre porque su seguridad no depende de su propia fuerza, sino de la confianza absoluta en el amor de quien lo sostiene. Así, quiere Dios que tú y yo nos acerquemos a Él, no midiendo nuestras posibilidades, no dudando de su amor, no evaluando si lo merecemos o no, sino corriendo libremente al regazo del Padre, sabiendo que allí y solo allí encontramos la plenitud que nuestra alma anhela. El problema es que, con el paso de los años, nuestras heridas, decepciones y temores nos hacen endurecer el corazón. Aprendemos a desconfiar, a protegernos, a valernos de nuestras propias fuerzas. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, nos alejamos del regazo de Dios. Pero hoy, el Espíritu Santo nos llama a volver a ser como niños, a recuperar esa fe sencilla que no necesita verlo todo para creer, a recuperar esa humildad que reconoce su necesidad de ser sostenido, a recuperar esa confianza pura que se rinde sin reservas al amor del Padre. Piensa en un niño dormido en brazos de su madre. No está preocupado por lo que pasará mañana. No se angustia por lo que no puede controlar. Simplemente reposa sabiendo que está seguro, que está amado, que está sostenido. Así quiere Dios que reposes tú hoy en su regazo. La dependencia del niño no es una debilidad espiritual, es la mayor fortaleza que podemos alcanzar, porque en esa dependencia dejamos de cargar pesos que no nos corresponden. En esa dependencia abrimos la puerta para que el poder de Dios actúe plenamente en nosotros. Cuando Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Marcos 10:14. No estaba hablando de una categoría etaria. Estaba hablando de una actitud del corazón, una actitud que se deja amar, una actitud que se deja guiar, una actitud que se deja sostener. Puedes reconocer hoy cuánto necesitas volver a ese lugar de confianza. Puedes reconocer cuán agotador ha sido intentar cargar el peso de tu vida solo. Puedes escuchar la voz del Padre diciendo, «Ven, hijo mío, descansa en mis brazos como un niño pequeño». Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes soltar las cargas. Hoy puedes rendir tus defensas. Hoy puedes volver a los brazos que siempre han estado abiertos para ti. El regazo de Dios no es para los autosuficientes. Es para los que reconocen su necesidad. Es para los que, como niños, corren sin reservas hacia Él. Permite que esta verdad transforme tu interior. Permite que tu corazón recupere su ternura. Permite que tu alma vuelva a latir al ritmo de la confianza pura. Y descubrirás que el poder secreto del regazo de Dios no solo te consuela, te renueva,
te fortalece, te hace libre. Quédate conmigo. Aún falta una revelación más antes de nuestro gran cierre. 10. El regazo de Dios en la promesa de su presencia constante. A lo largo de todo este viaje hemos descubierto muchas facetas del regazo de Dios. Su abrazo en Jesús, el refugio bajo sus alas, el consuelo del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna. Pero ahora llegamos a una verdad que une todas las demás en una certeza inamovible. El regazo de Dios nunca nos abandona. No solo es refugio en momentos específicos, sino una promesa constante de su presencia fiel en todo tiempo. El profeta Isaías lo expresó de una manera conmovedora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Isaías 49, 15, 16. ¿Puedes imaginar un amor más inquebrantable que el de una madre por su hijo recién nacido? Y aún así, Dios dice que, incluso si esa madre llegara a olvidar algo casi imposible, Él jamás se olvidaría de ti. Tu nombre está grabado en las palmas de sus manos. Cada latido de su corazón recuerda tu existencia. Cada segundo de tu vida es observado con ternura infinita. El regazo de Dios no es intermitente. No se activa solo cuando oras o lees la Biblia. No depende de tu estado de ánimo ni de tu nivel de fe. Su presencia es una promesa eterna. Jesús, justo antes de ascender al cielo, selló esta verdad para sus discípulos y para todos los que creerían en Él después. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cada día. No solo los días buenos, no solo los días de victoria, también los días grises, los días de caída, los días de lágrimas, los días de silencio, todos los días. ¿Te has sentido solo últimamente? ¿Has creído que Dios se ha distanciado de ti porque tus circunstancias se volvieron más duras? ¿Has pensado que el cielo se ha cerrado sobre tu vida? Hoy el Espíritu Santo te recuerda. El regazo de Dios sigue allí. Su abrazo sigue rodeándote, incluso cuando tus emociones no lo perciben. Su presencia sigue sosteniéndote, incluso cuando tu mente duda. La constancia del amor de Dios no depende de ti, depende de su naturaleza, y Él es amor eterno. Él es fidelidad inquebrantable, Él es abrazo que nunca se cansa. El apóstol Pablo, escribiendo desde prisiones, perseguido, traicionado por muchos, pudo declarar con una fe que desafiaba toda lógica humana: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35-37. Nada, absolutamente nada, puede arrancarnos del regazo de Dios, ni las pérdidas, ni las enfermedades, ni los fracasos, ni los ataques del enemigo, ni siquiera nuestros propios errores o caídas. Su amor es más fuerte que nuestra debilidad, su abrazo es más fiel que nuestras traiciones, su regazo es más amplio que nuestras limitaciones. Hoy, querido oyente, quiero invitarte a sellar esta verdad en tu corazón. No estás solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás. Cada suspiro de dolor que has emitido, cada lágrima que has derramado en la oscuridad, cada oración que te pareció que no fue escuchada, Dios las recogió todas en su regazo. Él no solo estuvo contigo en los días de alegría, Él estuvo especialmente cerca en tus noches más largas, porque el verdadero regazo de Dios no se manifiesta solo en los aplausos de la vida, sino en los susurros de su presencia en medio del quebranto. Hoy puedes vivir con esa certeza inquebrantable.
Cada paso que das, cada batalla que enfrentas, cada montaña que escalas o cada valle que atraviesas, lo haces abrazado por su presencia constante. Cierra tus ojos por un momento. Escucha el latido de tu propio corazón. Recuerda que ese mismo latido es sostenido por el Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo. Recuerda que estás envuelto ahora mismo en su abrazo eterno. Recuerda que pase lo que pase, caminas en el regazo del Altísimo. Quédate conmigo, porque ahora sí vamos a pasar al gran cierre de este viaje, un momento de celebración, de compromiso, de bendición final. No te desconectes, aún queda lo más especial que el Espíritu Santo quiere depositar en ti hoy. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es casualidad. Eres especial para Dios. Pocos son los que perseveran en medio del ruido, del cansancio, de las distracciones. Pocos son los que deciden regalarle a su alma este tiempo, sagrado de alimento y consuelo. Hoy, tú formas parte de ese pequeño grupo de almas sedientas, de corazones dispuestos, de elegidos que se dejan abrazar por el Espíritu Santo. Y por eso quiero felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. Hoy no solo escuchaste sobre el regazo de Dios, lo tocaste. Hoy no solo aprendiste una enseñanza más, viviste una experiencia real. Hoy, una semilla eterna ha sido sembrada en tu interior. Y si la riegas cada día con fe y obediencia, verás en cómo florecen descanso, paz y plenitud. Quiero pedirte algo especial. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios esta frase como testimonio de tu compromiso. Yo habito en el regazo de mi Padre, y nada me separará de su amor. Al escribirlo, estarás sellando en fe todo lo que el Señor ha depositado hoy en tu corazón. Además, me ayudará a saber quiénes son esos valientes y fieles que recorren esta travesía espiritual hasta el final. No te avergüences de confesar públicamente tu fe. Cada palabra que proclamas en fe es un eco que resuena en el cielo. Cada vez que das un paso de valentía espiritual, abres puertas de bendición que quizás ni siquiera imaginas. Ahora, antes de irnos, quiero hablarte como un amigo del alma. No te guardes este mensaje solo para ti. Así como tú necesitabas escuchar hoy sobre el poder secreto del regazo de Dios, hay miles, millones de almas ahí afuera, clamando en silencio por un refugio. Personas que sienten que nadie los abraza, que nadie los escucha, que nadie los ve. Personas que no saben que existe un Dios que los llama por su nombre, que los busca, que los abraza sin condiciones. Comparte este video. Haz que esta palabra corra como un río de vida en medio del desierto. Haz que otros también puedan encontrar el descanso que tú hoy has encontrado. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, siéntete profundamente orgulloso. Porque formas parte de una comunidad que no se conforma con las migajas del mundo, sino que busca cada día el pan vivo que desciende del cielo. Aquí, en cada video, en cada enseñanza, en cada oración, renovamos nuestro compromiso de ser hijos abrazados por el Padre. Aquí, mantenemos viva la llama. Aquí, recordamos que no somos huérfanos, sino herederos. Ahora, si aún no te has suscrito, permíteme decirte algo con amor pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? ¿Seguirás caminando solo cuando hay una familia espiritual esperándote? ¿Seguirás buscando respuestas en lugares secos cuando aquí fluye la fuente viva del Espíritu? No pospongas más tu decisión. Hoy es el día de unirte de verdad. Hoy es el día de plantar raíces en un lugar donde tu fe puede crecer fuerte y firme. Y antes de cerrar este video, quiero pedirte un último favor espiritual. Quédate unos minutos más. Permite que la música de fondo te envuelva. Permanece en silencio, sin prisas, sin distracciones.
Usa este momento para levantar una oración simple pero sincera a Dios. Dile con tus propias palabras cuánto anhelas vivir cada día en su regazo. Agradécele por su amor constante. Exprésale tu rendición, tu gratitud, tu deseo de caminar abrazado por su presencia todos los días de tu vida. No apagues este video antes de tiempo. No interrumpas este instante sagrado. Quédate hasta el final. Permite que la paz del Señor selle todo lo que Él te ha hablado hoy, y que al terminar puedas levantarte no como un espectador más, sino como un hijo que ha encontrado su hogar en el abrazo eterno de su Padre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor inagotable del Padre y la comunión íntima del Espíritu Santo te acompañen desde ahora y para siempre. Amén.